Los pastores hay que tenerlos a raya. Ok. Quiero que, por favor, si se puede poner de pie un momentito y para que oremos. Y yo quiero que usted ponga su mano para acá y ore por mí. Porque le he pedido al Señor que me dé su gracia para que sea el mensaje que Él quiere que usted escuche. Amén. Sin ninguna contaminación. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu perfecta voluntad en este lugar. Gracias por traernos hasta aquí. Gracias por el vínculo que has generado, Señor, con esta casa y nosotros. Gracias, Señor, porque esa es tu voluntad, que estemos unidos en amor. Te damos gracias en este momento, Señor, y te pedimos que tu gracia, tu favor esté sobre nuestras vidas y que podamos compartir tu palabra, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y así como tus apóstoles oraron en Hechos, Señor, que mientras nosotros adoramos tu nombre, compartimos tu palabra, milagros, sanidades, prodigios, señales sean hechas de parte tuya. Te lo pedimos y te damos gracias, que seas tú guardando las casas de los que están aquí, Señor, sus hijos, sus familias, Señor, y abriendo nuestro entendimiento en esta hora, para que tu palabra fresca caiga en el buen terreno de nuestros corazones y lleve fruto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, yo quiero que usted le dé un abrazo a su hermano que está al lado suyo, que busque a alguien, lo salude. Amén. Amén. Salúdele. Amén. ¿Sabe que este es un fundamento de la iglesia? La iglesia primitiva dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan. O sea, tenían todas las cosas en común. Diga conmigo, necesitamos volver a ese principio. Necesitamos volver a ese principio. Gloria a Dios. Y bueno, yo sé que están en ayuno, y como están en ayuno, no, siga en su ayuno, sea obediente. Yo aprendí hace mucho que no es tanto lo que hacemos, sino nuestra disposición de obedecer lo que genera el resultado. Cuando usted tiene una disposición en su corazón de obedecer, lo que genera el resultado, todas las cosas terminan alineándose a su favor. Amén. Quiero que vaya conmigo, por favor, como esta es la congregación bíblica. Su nombre dice Congregación Bíblica. Pues le tengo una noticia esta noche. Si usted no trajo su Biblia, descargue una rápido, porque vamos a leer Biblia. Hemos titulado este tema: la paternidad, el camino a la unidad.
La paternidad es el camino a la unidad. La paternidad, el camino a la unidad. Y dice Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, dice: miren que les envío al profeta Elías antes que llegue el gran y terrible día del Señor, y sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. ¿Qué estamos viendo en este último tiempo que estamos viviendo? Hoy en día se nos ha apagado un poco el asombro, porque cada día vemos cosas terribles que están ocurriéndole a la humanidad. Estamos viendo la desintegración social de la familia, el bombardeo continuo de los estamentos globales que se levantan en contra de lo que nosotros tradicionalmente y bíblicamente le llamamos familia. Hay un sinnúmero de condiciones que se han estado dando para que aún dentro de la iglesia, lamentablemente, se están acuñando condiciones que nada que ver con lo que la palabra de Dios dice. Y el enemigo siempre va a aprovechar cualquier brecha, cualquier ocasión que nosotros le demos para entonces establecer él sus diseños y establecer sus planes. Y muchas veces terminamos nosotros alejados de lo que realmente es el plan y el propósito de Dios, tanto en lo general como en lo individual. Y es imposible nosotros hablar bíblicamente de lo que es el propósito de Dios y de lo que lo que es el fundamento de lo que se sostiene nuestra fe, nuestro sistema de creencia, si ignoramos que desde el principio Dios habló a través del espíritu de la profecía. Pero la distorsión dentro de lo que son todos los sistemas está también dentro de la iglesia, en el entorno de lo que realmente Dios eligió como su voz. Y dice en Hebreos, dice que hoy más claramente Dios habla a través del Hijo. Que Dios, habiendo hablado a través de todos los profetas, hoy nos habla claramente a través de su Hijo Jesucristo. Y la voz que debemos escuchar es la voz de la restauración. Estamos viviendo en un tiempo, en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Así como todas las cosas han venido a un caos, también Dios está levantando un remanente que va a establecer la restauración de todas las cosas y que es parte de la solución, no del problema. Por eso es tan importante ir a la escritura, volver nuevamente a nuestro fundamento. El apóstol Pedro dijo: no quiero que ignoréis, quiero que hagáis firme vuestra vocación en la cual habéis creído. Desde el principio Dios nos insta a que vayamos a la palabra de Dios. Dios es Padre, diga conmigo: Dios es Padre. Dios es Padre. Y como Padre bueno, el anhelo de Dios es que nosotros disfrutemos de la bondad de Dios. Entonces, cuando esta es la última profecía del Antiguo Testamento, Malaquías 4 habla de lo último, la última palabra profética, es el último profeta del Antiguo Testamento. Ahora, es el último profeta del Antiguo Testamento. No quiere decir que no hayan más profetas. En el capítulo 13 del libro de los Hechos habla de que habla de los profetas que profetizaron sobre Pablo y sobre Bernabé y los enviaron. Dentro de ellos está uno que se llama, creo que es
Bueno, pero el asunto está que Dios no ha terminado todavía con la humanidad. Y como no ha terminado todavía con la humanidad, siempre va a levantar voces proféticas para que establezcan cuál es la dirección en la que Dios quiere que nosotros vayamos. Amén. Ahora, quiero que vaya conmigo al capítulo 17 del libro de Juan, del Evangelio según Juan, capítulo 17. Vaya conmigo al libro de Juan, Evangelio según San Juan. Esta es la última oración que Jesús tuvo. Esta fue la oración de Jesús. Dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna. Este fue uno de los primeros versículos que yo me aprendí. Este fue uno de los primeros versículos que yo memoricé. Como decía el pastor Elvis, la pastora Xiomara, tenemos un vínculo de 20 y tantos años, más de 25 años conociéndonos. Tenemos un vínculo muy estrecho. Ellos son parte de mi familia, o sea, impresionante. Y ellos son dos padres espirituales. Cuando digo paternidad espiritual, no es aquella persona que usted tiene que llamarle papá. Papá es el papá que usted tiene en su casa. Amén. O sea, no me estoy refiriendo a eso. Ahora, en autoridad, por conocimiento, por el llamado y el señalamiento de Dios, cuando es genuino sobre una persona, tiene funciones intrínsecas, espirituales y naturales. En mi casa mis hijas me llaman papá. En la iglesia a mí no me tiene que decir la gente papá. Eso no es, para que usted entienda que no es de eso que me estoy refiriendo. Ahora, por eso es que la Biblia desde el Antiguo Testamento menciona cuando Dios corrige a su pueblo, le dice: tus padres pecaron. Y refiriéndose a Abraham, porque desde el principio Dios estableció que su paternidad iba a habitar en un hombre, pero no como título, sino como función, corazón, sacrificio, disposición, que estuviera dispuesto a hacer lo que el padre estaba dispuesto a hacer. Por eso vemos cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique su hijo. Es similar porque él, cuando entra en una relación de pacto con alguien, cuando Dios entra en confianza con alguien, y eso fue lo que sucedió, que dice que Abraham fue llamado amigo de Dios, porque Abraham no estuvo dispuesto a negarle ni siquiera a su hijo. Aún sabiendo que fue lo que Dios le dio, él fue y lo llevó. Y Isaac no era un niño, sino que era ya un adulto cuando él llevó y él se sometió a su padre, porque sabía que Dios Padre le estaba pidiendo algo que luego posteriormente entonces vemos que el padre envía a su hijo. O sea, la paternidad genuina dentro de la iglesia tenemos que verla desde el punto donde Jesucristo se sometió a su Padre, y nosotros estamos como iglesia sometidos a esa paternidad. Amén. Aleluya. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Porque solamente así nosotros podemos generar la unidad que el cuerpo requiere. Porque es el sistema de Dios. Es el sistema de Dios. No es el sistema religioso, es el sistema de Dios.
La familia representa el sistema de Dios. Por eso Apocalipsis termina con una boda, termina con una relación de pacto entre la iglesia y Cristo mismo. Y Él le llama, ¿cómo? La boda, la novia, la esposa. Porque ciertamente Jesucristo quiere darle una familia, o le dice, yo te voy a dar una familia. ¿A quién? Al Padre. Aleluya. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Y dice, verso 4, yo te he glorificado en la tierra. Ahora, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que fuese el mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Mire, subraye eso, anótelo en algún lugar donde usted quiera. La señal de que ciertamente estoy alineado con la voluntad de Dios es que no hay un invento, no hay una nueva revelación acerca de algo, porque todo es hecho y es dado, es provisto por el Padre que está en los cielos. Aleluya. No hay algo nuevo. Todo lo que nosotros hoy estamos viviendo es porque ya Dios, es más, capítulo 31 del libro de los Salmos, David dice lo siguiente: en ti están mis tiempos. O sea, la línea de tiempo, la vida, mi vida, tu vida, todo está en el Señor. Ya Él lo vivió por nosotros. Ya Él sabe, a Él nada de lo que nosotros nos pasa o nos va a suceder le sorprende. Por eso nuestra labor en este tiempo, en esta condición, no importa la circunstancia que estemos viviendo, nuestro mayor trabajo es conocerle a Él y amarle a Él, desarrollar amor por Jesucristo, por el Padre, por su palabra. No hay otro ministerio más importante que yo desarrollar amor por mi Padre. Por eso es que Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman, ¿a quiénes? A los que aman a Dios. La mayoría de situaciones que vivimos vienen para mostrar nuestra falta de amor por Dios, nuestro poco afecto hacia la voluntad de Dios. Y lamentablemente la iglesia no ha entendido que Dios no existe para la iglesia. Nosotros que somos la iglesia, cuando digo la iglesia no me estoy refiriendo a este local, me estoy refiriendo a cada persona, individuo que de alguna manera se llama ser cristiano. Dios no existe para ti, tú existes por Él, tú existes para Él. Cuando llegamos a ese entendimiento, podemos ir desmontando al Dios que nos han vendido de la lámpara de Aladino, que pídele 3 deseos, da 4 brincos, haz tal ayuno, da esto, haz este pacto y tú vas a tener tal resultado. Lo desmontamos porque no se trata de eso. Se trata, deleítate a sí mismo en Jehová. Aprende a deleitarte en tu Padre. Conoce que Él es bueno. Aleluya. Y muchas veces no estamos viendo aquellas cosas que nosotros anhelamos, deseamos, queremos, porque Dios nos está librando. Anote esto: Dios te está librando de ti mismo. Tu peor enemigo eres tú.
Mi peor enemigo soy yo mismo. Muchas veces Dios me está librando de Enríquez. Dios no me está librando. Eso que cuídate, ora por y al otro. Y nuestra concepción, la baja naturaleza del ser humano siempre va a buscar el culpable en un tercero. Pero cuando estamos bajo la paternidad de Dios, cuando entendemos que somos hijos, no estamos buscando cuáles son nuestros enemigos. No. Tu enemigo eres tú mismo. Mi enemigo soy yo mismo. Deleítate a sí mismo en Jehová. Confía en Él y Él hará. Y muchas veces estamos citando versículos para que Dios haga algo con otro. No, Dios te tiene en esa condición porque en su soberanía te está librando de ti mismo. Aleluya. Porque Él es Padre. Ahora, usted quiere ver si verdaderamente estamos sometidos. Luego Jesús dice: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Yo le voy a hacer una pregunta. El Señor, Dios Todopoderoso, ¿podía o no podía? ¿Podía o no podía? Pero Él tenía que cumplir su propósito aún. Usted quiere saber si Dios le ama, si Dios le da una asignación que le duele. Eso quiere decir que Dios le tiene confianza. Los parámetros, si estoy bien con Dios, no es cómo fluyo en el don. Los parámetros, si estoy bien con Dios, no es lo bien que me está yendo en el negocio. Los parámetros, si estoy bien con Dios, es cuánto yo estoy dispuesto a sufrir por Él. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Podemos seguir leyendo. Verso 6. Juan, sí. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Versículo 7. Verso 8. Porque las palabras que me diste les he dado. ¿Cuál es la palabra que él le ha dado? La que le dio el Padre. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Han creído que tú me enviaste. Este es un tiempo de comunión de Jesús con el Padre. En ese momento ya Pedro tenía su corazón bien. Jesús ya le había dicho: me vas a negar. O sea, ya estaban, ya Jesús sabía quién se iba a ir, quién no se iba a quedar. 700 años antes, Jesús, el Señor se lo revela al profeta Isaías en el capítulo 53. Cómo apartamos de Él nuestro rostro y no le estimamos. Dice: como raíz de tierra seca. Le tuvimos por abatido y azotado de Dios. Al profeta le está diciendo. O sea, Jesús iba a pasar por un mal momento donde todos iban a pensar que era que Dios se había alejado de él. Y Dios estaba cumpliendo en él su propósito. Aleluya. Vuelvo y repito. Jesús estaba pasando por un tramo, por un trecho, que luego lo podemos ver en Colosenses, cuando dice en Colosenses: y el acta de los decretos que nos era contraria, y él estaba triunfando sobre ellos. Jesús estaba triunfante en su momento de vulnerabilidad. No sé si esto choca con el mensaje del empoderamiento, porque tu momento vulnerable no es un momento de debilidad o de derrota. Tu momento vulnerable delante de Dios es
ciertamente tu victoria delante de Dios. Cuando tú retienes que tú te puedes defender, pero no lo haces. Cuando tú puedes dar la respuesta que el otro esté y tú no la haces. Cuando tú te muerdes la lengua. Cuando tú dices, no me voy a dejar tentar. Me voy a quedar tranquilo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Ahí estamos amando al Señor. Amar al Señor no es dar ofrenda. Es bueno dar ofrenda, pero amar al Señor no es hacer cosas por los otros. Amar al Señor es tú saber que puedes defenderte y no lo haces. Y Santiago capítulo 2, Santiago dice: la verdadera religión es esta: visitar a las viudas y a los huérfanos y a los presos. Esa es la verdadera religión. Y eso no es para que tú lo estés publicando ni. Aleluya. Aleluya. Diga conmigo, aleluya. 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 De nuevo, dígalo fuerte, aleluya. Jesús nos está enseñando acerca de su comunión con el Padre. Pero de nada, Jesús, mire, cuando van a apresar a Jesús, lo primero es que se levanta un discípulo, saca una espada. Mire, para que usted vea si eran cristianos esta gente. Porque yo me pregunto, ese tipo andaba con esa espada esos 3 años que anduvo con Jesús. ¿Sí? Y no era para cortar ramos, porque le cortó una oreja, pero le tiró a la cabeza. Y ese era el apóstol Pedro. Imagínese. Ahora yo le pregunto, si excusamos al apóstol Pedro, ¿qué le dice eso? ¿O usted lo quiere condenar al apóstol Pedro? Una de las cosas que amo de la paternidad de Dios es que no utiliza la información que tiene acerca de ti en contra tuya. O sea, usted no me entendió. Mire. Nuestra debilidad más grande es que nosotros nos predisponemos cuando sabemos algo de alguien. Pero si yo soy verdaderamente cristiano, hijo de Dios, yo voy a usar como mi Padre es. Por eso es que cuando yo leo en la oración de Jesús, Él sabía de qué cojeaba cada uno de sus discípulos, pero no utilizó la información que tenía acerca de ellos para deshabilitarlos, o para decirles, o para desecharlos, o para ignorarlos, o para poner a otro en. No, Él sabía y dejaba que cada quien atravesara su proceso, porque al final, mire, Dios es soberano. Por eso toca a alguien y dile: deja que Dios sea Dios. Aleluya. Tenemos que dejar que Dios sea Dios. Lo que le corresponde a Dios, déjaselo a Dios. Ahora, ¿qué dice la carta del mismo apóstol? Estamos listos para preparar defensa. Pero la defensa no es por mí, es por el evangelio. La defensa no es que yo me defienda. Mira, tú vas a ver, porque están hablando algo que no dije, que no soy. Deja que hable. Alegraos cuando de vosotros se hable toda clase de mal, mintiendo. Ahora, lo que tú tienes que estar es, cada vez que esto pasa, es la oportunidad de revisarnos nosotros mismos. Si es verdad, cambia, arrepiéntete. Uno de los capítulos de la Biblia que más me impacta es el capítulo 15 del libro de Jeremías.
Jeremías se está pasando, yo soy como Jeremías y yo somos como que éramos primos en la otra vida. Yo creo que yo era. Y Jeremías está hablando con el Señor, sí, porque Jeremías tenía un melancolismo muy fuerte. Entonces él decía, ¿será para mí como cosa ilusoria? ¿Será para mí como aguas que no son estables? Porque los profetas son así, como cuando están. Elías dijo, solamente yo he quedado, todo me abandona. Y Dios le dice, párate de ahí, ¿qué tú haces ahí? O sea, Dios no alimenta a la víctima que te quiere tomar. Dios no alimenta eso. Dios no alimenta eso. Sobre eso Dios te dice, yo soy tu Padre. Yo soy tu Dios. Yo estoy contigo. Y si yo contigo, ¿quién contra ti? Y entonces le está diciendo todo eso y se la está creyendo. Y el Señor viene y le dice, si te convirtieres, si entresacases lo precioso de lo vil al profeta en función, no se le conoce pecado, O sea, si usted cree que usted puede señalar a otro por allá porque el otro pecó, se fue con una mujer o se robó algo, lo que sea, y usted está diciendo, yo estoy señalando a aquel, esta persona, Jeremías, no hay un pecado evidente en su vida y Dios le está diciendo, conviértete. Aleluya. Lo único que había hecho Jeremías era anunciar, tenía el anunciado de la palabra de Dios continua, pero la palabra de Dios era dura. Y él decía, óyeme, esta palabra que tú me has dado es una palabra que todo el tiempo es afrenta, es dura, es fuerte. Y yo me siento que estoy ahora mismo como que un invento mío. Estoy parafraseando, era el sentimiento de Jeremías. Y Dios no le alimenta ese sentimiento. Dios no le alimenta ese sentimiento. Dios le dice, si entresacase lo precioso de lo vil. La vileza muchas veces está en nuestro sistema de hacernos víctimas a nosotros mismos. Y cuando miramos toda la Biblia, el apóstol Pablo dijo 3 veces he orado al Señor para que me quite esto, pero solo me dice que te baste mi gracia. Usted sabe lo que es este proceso difícil y Dios le está diciendo que te baste mi gracia es suficiente. Y tú dices, ¿y con qué se come eso? ¿Dónde voy? ¿Dónde las cobro? ¿Dónde los cobro? ¿A quién le digo? No, tú no te has sentido así. ¿A dónde voy la busco la gracia? Tengo que llevar una cosa. ¿Dónde lo llevo? ¿Dónde lo busco? O una situación, o de salud o lo que sea. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Mi confianza tiene que estar puesta en el Dios que me señaló, en el Dios que me llamó, el Dios todopoderoso. Él no se ha olvidado de ti. Aleluya. Santo. Yo me imagino que el dolor más fuerte que tenía Jesús cuando estaba orando no era solamente que él iba a atravesar un tiempo difícil y estaba atravesando un proceso difícil y él sabía la crucifixión y todo. El proceso más difícil era que esa oración, la mitad humanamente no era real. Porque él muchas veces tuvo que corregirlo. ¿Hasta cuándo lo voy a soportar? No tienen fe. Yo le digo una cosa ahorita y ya ahorita se le olvida. O sea, esa lucha la tenía Jesús, pero él no vio eso. Él decía, ellos han recibido tu palabra, ellos te creen a ti, ellos son, aleluya. Escucha, vamos al Antiguo Testamento. Cuando Moisés baja de la loma, del monte,
¿verdad? Se encuentra con esta realidad, que ahí donde viene el asunto. Cuando hemos llevado a la iglesia a vernos a nosotros y no a ver a Dios. Usted no depende de los pastores, usted tiene su dependencia, tiene que ser directamente de la paternidad del Dios Todopoderoso. Es Él el Padre de todos sus hijos. Y Moisés baja y se encuentra con el asunto. Y dice, Dios le dice, le voy a decir parafraseando, como Dios se lo dijo: mira, estoy en quille con esta gente, son duras servir, son tercos. Te tienen de relajo y a mí también. Así que quítate, que lo voy ahora a calcinar a todito, y de 4 piedras voy a sacar otro pueblo. Y Moisés le dice, ¿qué? Al soberano. Imagínense que Moisés hubiese tenido un corazón herido. Imagínense que Moisés no había pasado 40 años después que mató al egipcio. Moisés mató un egipcio del pique. Pero en este momento, mire, si Moisés hubiese tenido un corazón herido, dice, yo estaba pensando eso, Señor, mátalo. Vamos nosotros dos, vámonos para la tierra prometida. Esto es una confirmación. Wow, Señor santo. Pero no es muchas veces lo que nosotros queremos. ¿Te crees que? Hoy a mí nada más que me ha pasado, que yo le digo, Señor, si yo tuviera un poquito de tu soberanía, mira, ese era, mándate para arriba, se va. Hermano, mire, el momento de mayor honestidad en tu vida y en la mía tiene que ser el momento cuando estamos delante del Padre, porque Él sabe, Él conoce. Por eso en el Salmo 139 David le dice, para mí, yo me vuelvo loco con David. Salmo 103, ve si hay en mí camino de perversidad. El hijo, capítulo 3 de Proverbios: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal. ¿Cuál es el mal? No es nada más las mujeres, no es nada más el dinero que no es tuyo, no es nada más las condiciones. No, apártate de ti mismo, apártate del mal, teme a Jehová. No seas sabio en tu propia opinión. A ti te puede parecer bien eso, pero hay que pasarlo por el filtro. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra escrita? Yo sentí en el espíritu. ¿Qué tú sentiste en qué espíritu? ¿En cuál espíritu? En el mismo que los discípulos le dijeron a Jesús: oramos como Elías para que fuego lo consuma. Sí, porque también los discípulos le tentaron a Jesús con eso. O sea, a veces nosotros pensamos que estamos haciendo cosas de parte de Dios, y realmente Dios no te puso, ni te dijo, ni te dio, ni. Y le voy a decir una cosa, y mira, agárrale la mano a alguien si es posible. Escucha, la buena intención no es suficiente. Tú puedes tener una buena intención, pero hay que ver cuál es la intención de Dios. Por eso es que Jesús le dice: sea hecha tu voluntad, no la mía. Jesús enseñó: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Y en ese tiempo, en ese proceso, puede pasar días, semanas, meses o años, y todavía Dios no ha hecho nada, pero tú persistes en la misma oración: hágase tu voluntad. Aleluya.
La paternidad es uno de los temas más importantes para la restauración en los seres humanos. Y no solo para la iglesia, sino que la iglesia tiene la responsabilidad de impartirlo y modelarlo. De forma que por el testimonio de la sociedad y el mundo se acerque a Dios. Y no sigamos diciendo, y eso que son cristianos. Hoy estamos viviendo en un tiempo de mucha convulsión, incertidumbre, temor, provocado por la orfandad manifiesta desde los corazones que claman por ser restaurados. ¿Sabe lo que dice el capítulo 8 del libro de Romanos? Dice en el verso 21, ¿podemos verlo? Ahí está en la pantalla. Gime por ver que la manifestación de qué, de los hijos de Dios. ¿Cuál es la manifestación de los hijos de Dios? No solamente en poder, en autoridad y en echar fuera demonios, sino en la compasión, en la empatía, en la unidad. Diga conmigo, somos hijos de un mismo Padre. ¿Y cómo usted puede estar enemigo dentro de la iglesia? Pero aquí no, gracias a Dios, allá en San Francisco, que son unos bárbaros. De lucha, gloria a Dios. Bendito sea el mensaje. Nosotros como iglesia estamos en la obligación de derribar los obstáculos que impiden que esta generación se acerque a Dios. Pero es imposible si primero no lidiamos con los modelos erróneos que se convierten en doctrina. Mire, anote esto. Hay modelos erróneos que se convierten en doctrina. Y es que el enemigo sabe que todo lo que se repite de manera continua tiene un efecto de edificación en la conciencia de los seres humanos. Y el hecho de que alguien con o en autoridad lo certifique termina convirtiéndose en una forma de doctrina. Por eso cuando vemos en la oración de Jesús, Jesús se cuidaba tanto que terminaba de ministrar y se iba a orar. Se iba a tener comunión con el Padre, no una espiritualidad falsa. Le voy a decir algo, Dios no hace magia ni hace gente mágico. Lo que estoy diciendo es que Dios quería tener comunión con su hijo y su hijo sabía que si él se presentaba demasiado como él mismo a la gente, iba a pasar lo que pasaba con Moisés, que ya lo estaban levantando como el líder, como el hombre, como el apóstol, como el y ese tiempo no había llegado, porque necesitaba primero morir y luego resucitar, para entonces darse o revelarse como el Cristo, como el ungido, como el Mesías, como el... ¡Aleluya! ¿Me está entendiendo? Por eso es tan importante nosotros estar conscientes de que hay doctrinas que están dentro de la iglesia que nosotros no podemos, tenemos que tener la conciencia clara, bíblicamente hablando, para lidiar con eso, confrontar eso. Y en Apocalipsis 2 habla, y Jesús también habló cuando estaba con sus discípulos. Les digo, guárdense de la levadura de los fariseos, guárdense de la levadura de Herodes, guárdense. Levadura, lo que Jesús le decía era, guárdate de ese tipo de doctrina. Y la doctrina es un estilo, es una forma que se adopta. Por eso hoy en día hay un problema en la iglesia. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no trascendemos a lo denominacional.
La iglesia no está trascendiendo a lo denominacional. O sea, usted ve a los bautistas y usted sabe que son bautistas. Usted ve los pentecostales y usted sabe que son pentecostales. Pero en la restauración de todas las cosas, Dios no viene ni por bautistas ni por pentecostales. Aleluya. Dios viene por su iglesia. Dios viene por la novia. Dios viene por una iglesia que le costó a su hijo, que le costó un precio de sangre. Por eso mi rol no es criticar la iglesia. No es decir aquel es falso y aquel es verdadero. Que no es así que se lidia con la falsa doctrina de la iglesia, sino que se lidia primeramente, anote esto, con amor. Yo le oro al Señor para que en esta nación se levanten movimientos que verdaderamente traigan avivamiento. Y esto está sucediendo en diferentes partes del mundo. El movimiento global de oración, ellos lo primero que lidiaron fue que rompieron la barrera de la denominación. Yo no predico por dominación. ¿Qué hicieron? Ustedes son buenos en la palabra. Enséñenos la palabra. Pero no me enseñen la palabra bajo el paraguas de Calvino. No me enseñe la palabra así. No, vete a Hechos 2. Y a partir de cómo nació la iglesia, volvamos a ese fundamento. Demos ese viaje hacia allá. No me saque la manifestación del Espíritu. No me saque, no me importa que se haya abusado. Vamos a hacerlo nuevo. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a cumplir con el mandato. En lo que dos se pusiesen de acuerdo aquí en la tierra, será hecho allá en los cielos. Aleluya. Hecho con eso que estaban unánimes. Diga conmigo, la iglesia gloriosa es una iglesia completa, de tapa a tapa. Ya estoy terminando, dame, ¿cuánto me queda? Porque quiero orar, queremos que oremos. Quiero que oremos. Vamos a Hechos 2. Hechos capítulo 2. Hechos 2. Cuando usted ve los apóstoles del primer tiempo predicando, todos citaban el Antiguo Testamento. Esto es lo que le da validez a la Biblia. Esto es lo que le da validez a la palabra escrita. No es que un fulano por allá lo dijo no es esto lo que el canon que se utilizó, el principal, o sea, el filtro que se utilizó, el principal para poder establecer que ese libro realmente era la palabra de Dios, es que pudiese haber un cruce. Que tuviera, por eso en Salmos hay 150 capítulos que hablan hay 150 capítulos que hablan del Mesías. En los Salmos se habla del Mesías por todos lados. Salmos 22, David vio cómo le horadaron las manos y los pies. ¿A quién? A Jesús, al Mesías. El profeta Isaías vio al Mesías. David vio al Mesías. Entonces yo no puedo borrar. Si Apocalipsis dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, no se está refiriendo al tiempo en el cual nosotros vivimos. Está refiriendo al tiempo que esto data, desde el Génesis hasta Apocalipsis, desde la revelación o desde el encuentro que tuvo. Dáselo a Lili. Desde el encuentro que tuvo el Señor con un hombre de Ur de los Caldeos
a 75 años, porque Abraham no era ni hebreo ni era cristiano. Entonces yo no puedo ignorar la fundación de la iglesia, porque la iglesia es fundada bajo un concepto diferente a nuestra idea de lo que supuestamente es iglesia. ¿Quién conocerá la mente del Señor?, dijo el profeta. ¿Quién conocerá la mente del Señor? Y en el capítulo 59 el profeta Isaías dice: no se ha cortado la mano de Jehová, sino que vuestras iniquidades han puesto una distancia entre mí, que soy Dios, y ustedes. O sea, lidia primero con el conflicto que tú tienes, porque el problema no soy yo. Y no importa que yo sea teólogo, no importa que yo sea muy bíblico, no importa que yo sea pentecostal, no importa que yo sea menonita, no importa que yo sea metodista, no importa que yo sea lo que sea. Yo tengo que lidiar con el conflicto interno. Y eso es lo que muchas veces nos está dividiendo como iglesia. Congregación, el diablo viene a dividir. Una de las tareas más fuertes que tiene el enemigo es que nos divide. Por eso es que Jesús, cuando habla en el versículo 20 de la misma oración de Juan 17, dice que sean uno, como tú y yo somos uno. El ser uno no quiere decir que estemos de acuerdo en todas las cosas. Tú y yo nos podemos sentar, siendo de la denominación que sea. Yo conozco, tenemos amigos de una iglesia, se llama Gay City, en Atlanta, que se reunieron 5 amigos, los 5 pastores, uno metodista, otro pentecostal, 2 bautistas y un menonita. Se reunieron y dijeron: vamos a establecer Amós 9:11. Los 5 tuvieron esa visión, que en la ciudad se estableciera Amós 9:11. En los postreros días levantaré el tabernáculo caído de David. Y esta gente levantaron el tabernáculo caído de David, porque al final de los días lo que Dios va a restaurar en el ser humano es la adoración, el sacrificio, en el aspecto de lo que tiene que ver un corazón genuino delante de Dios. Capítulo 51 del libro de Salmos, el Señor, David dijo: pongo espíritu recto. Vese ahí en mí, capítulo 139 del libro de los Salmos. Vese ahí en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Cuál es el camino eterno? ¿Quién es que se revela luego como la vida, como el camino, como la verdad? Ahora, hoy en día no estamos buscando la verdad, estamos buscando la razón. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué denominación tiene la razón? Hermano, es la verdad la que tenemos que buscar. La verdad no es denominacional. La verdad viene del Padre. Se sacrificó en la tierra, se dio por ti y por mí. A veces usted pierde la persona por ganar su argumento. Y yo te pregunto, ¿era bueno Judas? ¿Era bueno? ¿Merecía que Jesús le lavara los pies? Una mentira que le voy a desmontar ahora mismo. Usted no tiene que servir a ningún manto. Jesús se quitó el manto para servir. Es la diferencia que hoy tenemos en la iglesia. Queremos servir a partir de los mantos. Y si tú sirves al manto, tú vas a tener tal recompensa. Mire, sáquese eso de la cabeza. Y por eso usted anda corriendo detrás de profetas que le den palabra. Y esos profetas, Apocalipsis lo llama que tienen la doctrina de Balaam, que se vendieron por precio. Hoy en día no corren atrás, hoy en día no encuentran en YouTube,
Eso lo está diciendo el pastor. Yo lo iba a decir, pero como, ¿verdad? Por ser prudente. Pero eso es real. ¿Cómo usted lo va a pastorear a una persona que en 45 segundos le manda un mensaje y usted se siente ya que usted está como dinamita? ¿Y quién te habló? No, la dosis diaria. ¿Qué? Y el tipo vive como un príncipe. Santo Dios, gloria al Rey. Y mire, yo no estoy hablando mal de, no me malinterprete. No me malinterprete. O sea, yo oigo la dosis diaria. Mi esposa también la oye. O sea, yo no se me ponga, ahora no se puede oír la dosis diaria porque el pastor dijo que no. Usted mire. No, vamos a la Biblia, que a mí me gusta más la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 4, y con esto ya sí yo voy a terminar, ¿verdad? Porque ya me está arrollando el alba. Como le dijo, yo creía que tú traías un sobre de que para pactar. Yo dije, no, esta no es la iglesia, no es esta. Esta no es. No andamos transmitiendo para ninguna parte, ¿verdad? Que no estamos aquí. ¿Qué? No, es que eso es magia, hermano. Y Dios no sepa. Si yo creo en el. Yo creo, mire, vuelvo y repito, de tapa a tapa. Yo creo en todo lo que dice la Biblia. Yo creo que los actos proféticos, cuando hayan obediencia, se hacen realidad. O sea, pero de ahí hacer un show o una doctrina. Por eso necesitamos leer la Biblia. Porque hasta de la... ¿Cuántas serpientes Moisés levantó en el desierto? ¿Cuántas serpientes levantó? Y ya. Porque en ese tiempo Dios le dijo, hazme una serpiente. Cuando usted va a Josué, Dios le dice, coge los calderitos y tócalo. Le dio una victoria. Entonces Josué se duerme en eso y cree que va a pasar lo mismo. Y el pueblo más chiquito lo hizo correr, que fue ahí. Porque Dios le dijo, lo que a mí me interesa es que tengamos comunión. Lo que a mí me interesa es que tú vengas por la mañana. Lo que a mí me interesa es que tú no te acuestes sin que tú ores. Lo que a mí me interesa es que tú busques lo que dice mi voluntad en mi palabra escrita. Lo que a mí me interesa es que tú y yo tengamos una relación de pacto. Lo que a mí me interesa es tu corazón, no tu situación. Amén. Ya termino ya. Primera de Timoteo capítulo. Vamos a leer desde el verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán. Léalo en la Biblia. Es la Biblia que dice eso, ¿no, Enrique? ¿Cuáles son los postreros días? ¿Cuántos creen que estamos viviendo en esos postreros días? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Hoy hay un auge con la cuestión esta del cabalismo. Ya todos los cristianos son cabalistas. ¿Usted no sabe lo que es la cábala? Búsquelo en YouTube. Búsquelo, cábala judía. La mayoría está bajo esa paraguas. Y usted está dejando que gente que son brujos estén orando por usted. Y le están profetizando a través de una cábala. Es lo mismo que la lectura del tarot y todas esas cosas.
Viene del mismo principio. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la comunión los unos con los otros. ¿Cómo me va a profetizar una gente que dice por el video, que tiene enemigos dentro de la iglesia? Hermano, usted está mal. Arrepiéntase. Dile al que está al lado tuyo, circuncida tu corazón. Deja que Dios está haciendo una circuncisión en este ayuno del corazón. Que por la hipocresía de mentirosos, teniendo la conciencia cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participemos de ellos, los creyentes, los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, y si se toma con acción de gracia. Porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Puede subir el que toca el piano? Por favor. Dice, verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido. Verso 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate. Subraya esa palabra y póngale al lado ahí. Sé intencional. No espere, yo sentí visitar. No, ve y visítalo de manera intencional. Practica la generosidad. No es lo mismo que te esté manipulando para que des. Practicar la generosidad. Verso 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida y de la vida venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Aquí viene la ordenanza apostólica. Entre tanto que voy, ocúpate. Otra vez ahí póngale, intencional. Sé intencional. ¿Con qué? Con ocuparte de la palabra. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides tu responsabilidad. Mi responsabilidad es crecer. En el medio del proceso debemos crecer. Mientras esperamos que Dios haga su parte, debemos seguir creciendo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Por eso es que usted no deseche la profecía. Yo no le estoy diciendo aquí que usted tiene que desechar la profecía. Aquí el apóstol Pablo está hablando
Si Él está hablando de profecía, es porque ordenadamente, no es titulares, porque el problema es cuando se le da prioridad al título y al apellido antes que a lo que es realmente importante. Los más grandes profetas están humildes en medio del pueblo. ¿O no dice Hebreos que de la hospitalidad, porque algunos con ella hospedaron ángeles? Lo que quiere decir que hay ángeles en medio de nosotros y usted no sabe. O no dice el Señor, por cuanto tú vestiste a uno, por cuanto tú alimentaste, porque el que lo hizo con uno de esos pequeños lo hizo como si fuese conmigo mismo. Aleluya. Verso 15: ocúpate de estas cosas, permanece en ella para tu aprovechamiento, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y el verso 16, con esto termino. Ten cuidado. ¿Qué dice? Ten cuidado de quién. De tu hermano, de la iglesia, del pastor, de los líderes, o de quién. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y yo le voy a dejar una tarea. Lea los primeros capítulos 1, 2, 3, 4. Y si quiere leer el libro completo antes de que se termine el ayuno que ustedes están haciendo. Como es la congregación bíblica, Adonai, bíblica de Dios, porque Adonai es Dios, ¿verdad? El Señor habla de 3 doctrinas y se lo habla a la iglesia de Pérgamo, se lo habla a la iglesia de Esmirna, se lo habla en Apocalipsis cuando le dice: tengo contra ti, tengo algunas cosas. Señor, es tan hermoso. Él dice: tengo alguna cosa contigo, unos detalles que tú toleras la doctrina de Balaam. Tú, eso me quilla. Fíjese, él dice eso, pero él está dentro de la iglesia. O sea, nosotros muchas veces nuestro parámetro es: pero es que ahí está yendo mucha gente, o es que ese hombre Dios lo usa, y cómo es que puede haber. Es que eso no habla del hombre, habla de la bondad de Dios. Habla de la paciencia que Dios tiene para que ese hombre se arrepienta. Porque hoy en día hemos visto y estamos viendo tanta gente que tenían expediente guardado y lo sabe, o gente que simplemente Dios se lo lleva. No crea que Dios no trató con ellos, como está tratando con nosotros también. Por eso es que el proceso no nos tiene que llevar a señalar al de afuera o a ver la debilidad de mi hermano. El proceso tiene que llevarme al Padre. El proceso tiene que llevarme al Padre. Si tu proceso no te lleva al Padre, entonces va a seguir viendo proceso. Porque lo único que el Padre busca es que nosotros le conozcamos a Él. Hebreos 12, el apóstol dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es simple, no es sencillo,
No es solamente que vea a Jesús y quite al hombre. No, es que Jesús, cuando lo traicionaban, cuando lo golpeaban, cuando Jesús estaba en la cruz al lado de los dos ladrones, Jesús, la oración que emitió por su boca fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que ellos hacen. No saben, no saben, no saben, no saben. Usted puede decir conmigo, y yo muchas veces digo, Él sí sabe lo que estaba haciendo. Él sí sabe lo que estaba haciendo. Pero Jesús prefirió decirle: Padre, no saben lo que hacen. Moisés, cuando Dios le recomienda: quítate, vamos a salir de esta gente, yo puedo hacer algo mejor, vamos a hacerlo. Y el Señor le dice, y Moisés le dice: no, acuérdate de quién van a hablar. Van a decir que tú sacaste ese pueblo de Egipto para traerlo y destruirlo en el desierto. Ninguna corrección en Dios es para destrucción. Dios corrige para levantarte y establecerte y llevarte y mostrar la mejor versión de ti mismo. El mejor esposo, el mejor padre, el mejor hermano, el mejor amigo. Todo está dentro de ti. La restauración de Pedro, ¿cuál fue? Simón, ¿me amas? Él no le reclamó: ve que te lo dije, no te lleva de mí. Yo te lo dije que tú me ibas a negar. Yo te lo dije. Yo no dije a que se ahorcó Judas, a que se ahorcó. Ay, que yo soy el torón tontón. No, porque de esa manera no se restaura. Porque nuestra deficiencia es intrínseca de una naturaleza caída. Todos. Diferencia. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? ¿Sabe lo que hizo Jesús? No pecó, tentado en todo, y todos nosotros pecamos. Y Jesús le dice al Padre: cárgale su pecado, cárgale su falta, cárgala en mí, cárgala en mi cuenta, y exonéralos a ellos. Por eso es que no entendemos cuando dice Juan 3:16: de tal manera, de tal manera, de tal manera. O sea, Él no nos vio perfecto, Él nos vio imperfecto, con nuestro mal hablar, con nuestra rebeldía. Y en ese momento Él nos estaba amando. David, un hombre dice que el Señor dice en su palabra que les curó las misericordias eternas a David. Mientras David estaba bajo un espíritu de adulterio, de asesinato, de cuántas cosas, Dios le estaba diciendo: he hallado a David un hombre conforme a mi corazón. Y yo te digo, el Señor te halló a ti un hombre, una mujer, un joven, su iglesia. Por eso nuestro rol no es criticarnos el uno al otro, sino póngase de pie.